Buenas tardes, mi nombre es Mariana Contreras, de licenciatura en Lengua Castellana de cuarto semestre, y hoy les voy a hablar sobre la educación, sobre la evolución de la educación en Colombia a través de una línea del tiempo. Bueno, primero, la educación colombiana ha recorrido un largo camino lleno de transformaciones, desafíos y esperanzas. Desde los tiempos de la colonia hasta la era digital, enseñar y aprender han sido procesos que reflejan los cambios políticos, sociales y culturales del país. Pues hoy vamos a hablar de cómo ha evolucionado la educación en Colombia a lo largo del tiempo, teniendo el conocimiento de que ha sido siempre una herramienta de libertad y desarrollo. Primero, la educación en la época colonial, en el siglo XVI, del siglo XVI al siglo XVIII. En los primeros años del periodo colonial, la educación estaba completamente controlada por la Iglesia Católica. Los colegios y universidades eran dirigidos por órdenes religiosas. Solo los hijos de los familiares adinerados podían estudiar, mientras que los indígenas y afrodescendientes eran excluidos del sistema educativo. La enseñanza se encontraba en la religión, el latín, la filosofía y la moral cristiana. Las mujeres, por su parte, eran educadas en casa para aprender labores domésticas y normas de comportamiento. 2. La educación en la época de la independencia, en el siglo XIX. Con la independencia surgió un nuevo ideal: formar ciudadanos libres y patriotas. Se buscó separar la educación del control religioso, aunque ese proceso fue lento y lleno de tensiones. En el año 1826, Simón Bolívar impulsó la creación de escuelas públicas en cada pueblo, pero los recursos eran muy escasos. Durante el siglo XIX, la educación se convirtió en un campo de disputa entre los liberales y los conservadores. Los liberales querían una educación laica y científica, mientras que los conservadores defendían la enseñanza religiosa. A pesar de las dificultades, se empezaron a abrir escuelas normales para formar docentes o maestros, y el acceso a la educación comenzó a ampliarse, aunque fue muy lento, un proceso demasiado lento. 3. La educación en el siglo XX, la modernización y la expansión. En el siglo XX marcó un gran avance para la educación colombiana. Las primeras décadas, el Estado comenzó a invertir en infraestructura escolar y la educación femenina empezó a reconocerse como un derecho. En los años 40 y 50 se fortaleció la formación de docentes y crearon universidades públicas en distintas regiones del país. La educación se volvió un factor clave para los procesos sociales y económicos. Durante los siglos 70 y 80 aparecieron nuevas leyes que hicieron que la educación básica fuera obligatoria y gratuita. También surgieron programas de alfabetización para adultos y se promovió la educación técnica y media vocacional. Sin embargo, aún seguían habiendo grandes dificultades o desigualdades en las zonas rurales y urbanas. 4. La educación en el siglo XXI, tecnología y nuevos retos. La educación colombiana entró en una etapa de transformación tecnológica. Las computadoras, internet y plataformas digitales cambiaron la forma de enseñar y aprender. En 1994, la Ley General de Educación estableció los principios de equidad, calidad y participación. En los años siguientes se fortalecieron programas como Computadoras para Aprender y Todos a Aprender. En la actualidad, la educación busca ser más inclusiva, intercultural y orientada al pensamiento crítico. Las clases virtuales aceleradas por la pandemia demostraron la importancia de aportar la enseñanza a los nuevos contextos. Y bueno, ya para finalizar, la educación ha cambiado con el paso del tiempo, pero su propósito sigue siendo el mismo: formar personas capaces de transformar el mundo con conocimiento, valores y esperanza. Muchas gracias.